Vamos a orar para que el mensaje de la palabra de Dios traiga bendición a todos nosotros. Me presento ante ti y pongo mi vida delante de ti. Pon tu gracia, pon tu presencia, pon la unción de tu Espíritu Santo, para que haya congruencia entre mi mente y mis labios, pero sobre todo pon la unción en mi boca, en mi vida, para que tu palabra traiga bendición esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia conmigo en Apocalipsis, el capítulo 2. Vamos a leer lo que viene siendo el verso 10 y el verso 11. Estamos con la iglesia de Esmirna y nos toca abordar estos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versos 10 y verso 11. Damos gracias al Señor por esta mañana especial que tenemos. Ya lo tiene, ahí está en la pantalla. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, si son tan amables. Alguna ocasión leí que Juan esperaba en sus últimos días de un adulto mayor pasarlo en una playa, acostado tal vez en una hamaca si es que existieran, bebiéndose el agua de un coco. Y no fue exactamente eso. Lo mandaron a una isla desterrado y lo mandaron a castigar por el testimonio y por la palabra, la isla de Patmos, isla rocañosa que utilizaban los romanos para castigar a la gente mala de aquellos tiempos. Y así lo mandaron a Juan, por el testimonio y por la palabra. Le faltaba a Juan escribir el mejor capítulo de su historia, escribir una revelación que ni siquiera tal vez compondría parte de su historia, escribir el libro de Apocalipsis. Y en esa revelación que él obtiene de parte de Dios se mencionan 7 iglesias en el Apocalipsis. Esmirna es una de ellas. Y hoy llegamos a esta parte especial, una palabra de advertencia, pudiéramos decir un consejo. Este es el punto que estamos tratando, una palabra de advertencia. Y por cierto es el punto número 4 en relación a la serie de la iglesia de Esmirna. Una palabra de advertencia, una palabra de orientación, una palabra de consejo, es una palabra profética. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La primera frase o el primer enunciado que tenemos ahí: no temas en nada lo que vas a padecer. Como se los dije, este es un exhorto. La palabra exhorto no es un regaño. El regaño es un remedo del exhorto. La palabra exhorto viene siendo una palabra de aliento, porque fíjese lo que le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Está diciendo no tengas miedo. Y junto con el no tengas miedo, casi está implícito: siempre estaré contigo y siempre estoy contigo. Y aunque no sientas en los momentos difíciles que yo estoy cerca, siempre estaré cerca. Es una palabra entonces en esta ocasión de estímulo, un exhorto, una palabra de aliento para los creyentes de Esmirna. No tengas miedo es la palabra. No temas. Le está diciendo no tengas miedo. Yo estaré contigo en todo momento. Y esto es muy interesante. Hay cosas que nosotros como mortales enfrentamos en la vida que nos causan miedo.
Unos les tenemos miedo a una cosa, otros a otra. A veces se le nombra fobias. Y es que la agresión que tenía en aquel tiempo los que no eran cristianos contra la iglesia de Esmirna era terrible. Entre ellos estaban los judíos persiguiendo el cristianismo. Por eso es que viene la palabra, el consejo de estímulo y de exhorto: no tengas miedo. Y como les mencionaba, todos en algún momento hay algo que enfrentamos o hay algo a lo que le tenemos miedo. Siempre. Cuando éramos niños, no faltaba a qué cuarto le tuviéramos miedo, a la casa donde vivíamos, o a qué pasillo le tuviéramos miedo. Hay cosas a las que les tenemos miedo de niños y hay cosas a las que les seguimos teniendo miedo de adultos. Yo soy un predicador de la palabra, soy su pastor, pero si ustedes me preguntaran: pastor, ¿usted no le tiene miedo a nada? Mentiría. Hay algunas cosas a las que les tenemos miedo. Ahora mismo, en este momento de la pandemia del COVID, alguna ocasión mi mente ha razonado y ha actuado como un humano y me ha dado miedo. No puedo decirles que no, es una parte normal. Entonces, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Esmirna era una persecución terrible, fuerte, de muerte. Era una intolerancia contra el cristianismo bien agresiva. El mismo diablo estaba detrás de todo ello. Y entre todos los creyentes, porque llega el momento que uno razona como lo que es, como un humano, llega el momento que uno ve con los ojos de esta carne, no ve con los ojos de la fe. Entonces, cuando uno ve con los ojos de esta carne y no ve con los ojos de la fe, es muy común que haya cosas que nos derrumban y que nos dan miedo. Y qué palabra tan importante: no temas en nada de lo que vas a padecer. Es un exhorto, una palabra de aliento: no tengas miedo. Y eso nos dice el Señor esta mañana: no tengas miedo, estoy contigo para cuidarte. Pero si pasáramos por el COVID y la muerte nos sorprendiera, Dios nos sigue diciendo: no tengas miedo, sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Pero junto con ellos, si usted se fija, no están en el momento de la persecución todavía. La palabra es una palabra profética, si usted se fija. Es una declaración profética: no tengas miedo de lo que vas a padecer. Todavía no lo están padeciendo. Viene en los días que están por delante o en los días por venir. No tengas miedo de lo que vas a padecer. No le dice de lo que estás padeciendo. Así es de que es una palabra profética. ¿A quién le gusta el sufrimiento? A nadie. ¿Quién está capacitado para el sufrimiento? Nadie. ¿Por qué sufren los justos? ¿Te gustaría que alguien viniera y te diera una palabra profética de lo que te va a suceder en el futuro? Y la palabra profética no está relacionado con que te van a regalar un carro, te van a regalar una casa. En el caso de los que son llamados, que Dios te va a llamar a predicar a grandes multitudes, no está relacionado con eso. Es una advertencia, es un consejo. Junto con ello te viene algo terrible, te viene algo difícil. Pero la palabra, a nadie nos gustaría que venga un profeta y nos diga: el próximo año o este año 2021 te vas a morir. A nadie nos gustaría. O te viene esto, a nadie absolutamente. Entonces, en esta ocasión es una revelación que Dios le trae a Juan para la iglesia de Esmirna, para los creyentes de Esmirna. Le dice: escribe esto. No tengas miedo de lo que vas a padecer. Una palabra profética, una palabra de advertencia. ¿Por qué sufren los justos? Sobre el sufrimiento, pues todos lo han pasado. Pablo fue el asolador número 1 de la iglesia. Fue el que hizo que la iglesia saliera esparcida de Jerusalén. Usted ha leído la historia conmigo. Se convirtieron en el día del Pentecostés, cuando fueron bautizados 3,000. Luego habla de 5,000. Y luego habla de un paralítico sanado. Y dice que cada día Dios agregaba a la iglesia a los que deberían de ser salvos, importantes y no importantes. La iglesia era una mega iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén.
Estaban todos juntos, empezaron a vender las cosas que tenían los más ricos y a compartirlos entre las viudas y entre los huérfanos. Era una mega iglesia grandísima y estaban contentos, pero Dios les había dicho que tendrían que salir por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban contentos y a gusto en las 4 paredes de Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Pues se levanta Pablo. Dentro de los parámetros permisivos de la soberanía de Dios, vienen momentos difíciles para los creyentes, pero ahí está el acto permisivo de la soberanía de Dios. Se levanta Pablo persiguiendo a la iglesia y hace que salgan esparcidos. Y luego, cuando llegamos al libro de los Hechos, en el capítulo 8 dice: salvo los apóstoles. Y viene la persecución, y cuando son todos esparcidos y Pablo se da cuenta que aquí, allá y acullá, en todas partes se está predicando el evangelio, y se da cuenta que en Damasco está floreciendo una iglesia, pide cartas, pide oficios, pide que vayan sellados y va rumbo a Damasco a traer los que estaban predicando el evangelio en aquel lugar. Pero hasta aquí, le dijo Dios, el acto permisivo de mi soberanía de que persigas a la iglesia estuvo para que fueran esparcidos hasta aquí, no los puedes juntar. Y se le apareció yendo rumbo a Damasco. Y el Señor, en ese momento: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice: los otros, a la verdad, escucharon la voz sin ver a nadie, lo que quiere decir que Pablo vio al que está sentado en el trono y vio a Jesucristo. Entra a Damasco y se te dirá lo que debes hacer. Y luego Dios levanta a Ananías. Va con Ananías. Alguien ha dicho que Ananías era un discípulo no tan prominente, o un creyente no tan prominente. De alguna manera, como que era un creyente un poquito introvertido. Si me permite otra expresión, como que era de la secreta, como que solo él sabía, no sabía nadie. Y viene Dios con Ananías, porque Dios tiene en algún momento algo exclusivo que nos va a encargar o encomendar para que hagamos. Y no va a ser el pastor, no va a venir corriendo con el pastor, es para usted. Ve a Damasco, a la calle que se llama a la derecha, y entra y ora con Pablo, porque ya Pablo vio que tú entras, le impones las manos, y Pablo vio que recibe la vista, y Pablo vio que cae el Espíritu Santo sobre él, porque se había quedado Pablo ciego por la revelación que tuvo. Y Ananías dijo: consíguete a otro, manda al pastor, manda a alguno de los apóstoles, porque luego cuando Dios nos encarga algo, creemos que tenemos que llevar al pastor. Y Dios tiene un tiempo, en algún momento te va a encomendar, te va a encargar que tú hagas algo. Yo no. ¿A poco crees que no sé quién es ese hombre? ¿Y a poco crees que no sé que trae oficios para llevarnos y detenernos y encerrarnos y matarnos? Trae oficios el hombre. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. Y yo le enseñaré a él cuánto va a sufrir. Tú ya no vas a sufrir, va a sufrir Pablo. Y cuando vemos los sufrimientos de Pablo, fue terrible, azotes tras azotes. 3 veces lo azotaron en alta mar. Dice: peligro de los de la ciudad, peligro de los del campo, peligro de los mismos hermanos, porque de repente eso pasa dentro de la iglesia, un sufrimiento terrible. No temas, no tengas miedo de lo que vas a padecer. He aquí que el diablo los va a echar a la cárcel. No tengan miedo. Si están fuera de la cárcel, yo estoy con ustedes. Si están dentro de la cárcel, yo estoy con ustedes. Qué interesante, ¿verdad? Pero si usted me pregunta: pastor, ¿a usted le gustaría que viniera un profeta y le dé una palabra profética de lo que le va a suceder en el 2021 o en el 2022, y es malo? Pues mejor prefiero que llegue solo, ¿no? Como que no nos gusta, pero viene la palabra. Escríbele a la iglesia de Esmirna, a los creyentes y a su pastor: no tengan miedo, el diablo va a echar a algunos a las cárceles. Y luego tenemos las paradojas de Dios. Felices los que padecen persecución. Bueno, pues ¿cómo van a ser felices los que están padeciendo persecución? Mateo capítulo 5, el verso 10 y 12. Felices, las paradojas de Dios. Felices los que padecen persecución. ¿Qué podemos decir? Felices las familias que están enfermas ahorita de COVID. Las paradojas de Dios. Pero son creyentes. Por eso el himno está conmigo: tu fidelidad es grande. Felices los que están debatiéndose entre la vida y la muerte porque no alcanzan respiración por el COVID. Felices los que padecen persecución porque por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Felices sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si así persiguieron a los profetas, ¿qué será de vosotros? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que salva su vida la perderá, pero todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Qué frase tan importante. Yo sé que Dios nos está hablando esta mañana a algunos de nosotros. No tengas miedo. Un exhorto, una palabra profética, una palabra de bendición. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Un pastor que ya está en la presencia de Dios, el hermano Heriberto González, pues estamos ahí en las oficinas, pero Judy es la que atiende casi a todos los pastores, y llegaba y le decía: Judy, se está muriendo gente que nunca se había muerto. Así llegaba y le decía, y al pastor también le tocó, como que a él no le iba a tocar, pero también le dio COVID. Ahora está en la presencia del Señor. No tengas miedo. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Frase B o enunciado B. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para quién es la cárcel? ¿Que no es para los bandidos? ¿Que no es para los sicarios? ¿Que no es para la gente mala? ¿Para los malvados? Entonces, ¿por qué Juan tiene que ir? ¿Por qué los creyentes de Esmirna tienen que ir a la cárcel? ¿Por qué Policarpo tiene que ir a la cárcel? Los creyentes de Esmirna están a punto de padecer a causa de los planes malévolos de Satanás. Satanás significa enemigo, adversario, y es agresivo, es malvado. Dios le dijo al diablo: he aquí, él está en tus manos, pero no le quites la vida. Y luego en esta ocasión, cuando vamos a hablar del diablo, significa acusador, calumniador, levantafalsos, un perseguidor de los cristianos. Todo lo que tiene el sello de Dios y todo lo que huele a santidad, el diablo lo aborrece, el diablo lo odia, lo persigue. Pero Dios siempre está con los perseguidos para llevarlos adelante y darle la bendición y darle la victoria. Esmirna, los creyentes de Esmirna, les dice: el diablo les va a echar a la cárcel, pero estoy con ustedes. Es lo que está mencionando en estos momentos de una forma muy especial. Los acusarían de ser desleales al emperador. Los emperadores romanos se creían dueños y señores, se creían señores. Les gustaba que se les rindiera pleitesía y se les diera el título de señor, cuando exclusivamente Jesús es el Señor y no hay nadie como ese Señor, no hay nadie como Jehová nuestro Dios. Así es de que los acusarían a los creyentes de adorar al Rey Jesús y rendirle pleitesía al único Señor que ellos conocían. Para ser probados. La palabra probar pues viene en un sentido muy relacionado como se procesa el oro. Se dice que el oro se procesa a 1064 grados de calor para quitarle la escoria y para quitarle las aleaciones y dejar el oro puro. Dice para que sean probados. O sea, está diciendo, ahí vas a saber quién es quién, de qué están hechos, cuál es su conocimiento, cuál es su convicción, cuál es su fuerza en el Señor. Cuando empezó la pandemia del COVID, yo dije: esto será como una criba en las iglesias. Se va a depurar las iglesias. No todos van a aguantar, no todos van a perseverar, y usted y yo lo vamos a comprobar. Y eso es lo que está diciendo en esta ocasión, para que sean probados. Y ya les mencioné que el oro se prueba y se refina a 1064 grados. Para quitarle la escoria y para quitarle aleaciones y para dejarlo puro. Pues esto del COVID está sacudiendo a todas las iglesias. En días pasados o en esta semana yo escuché que hay pastores que ya están desanimados y piensan ya no seguir en el pastorado. Es una criba.
para que seáis probados. Usted y yo, en medio de todas las cosas, aquí estamos con nuestra mente bien clara de que Jesús es el Señor y de que nos regaló la salvación y que no hay nada mejor que servirlo y seguirlo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos. Para que seáis probados. La palabra probado viene del griego peraistetes. Está en voz pasiva y expresa esta gran realidad, esta gran verdad. Pase lo que pase, tienes que permanecer y tienes que seguir adelante. Sin duda que en esta ocasión, para que seáis probados, aunque son los intolerantes judíos y los inconversos que vivían en Esmirna, los medios que el diablo está utilizando, o que los demonios están utilizando para perseguir a los creyentes de esa congregación de Esmirna, aunque son ellos, no obstante, usted y yo podemos preguntarnos, ¿y por qué Dios permite esto? Si Jesucristo, cuando resucitó, Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Que no tiene el control de todo. ¿Por qué no somete a Satanás y a los demonios para que no hostiguen y no persigan a la iglesia, y no utilice a los inconversos de Esmirna y a los judíos intolerantes, y que no estén haciéndole daño a los creyentes? Sin duda, aquí está la soberanía o la voluntad permisiva de Dios bajo su soberanía, para que seáis probados. A veces tenemos que pasar por ciertos momentos para Dios comprobar si le amamos o no le amamos, para Dios comprobar de qué estamos hechos, para ver qué clase de convicción tenemos. Igual, exactamente igual, Sadrac, Mesac y Abednego, los tres amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, así se llamaban. Eran sus nombres originales, pero les cambiaron nombres por divinidades babilónicas: Sadrac, Mesac y Abednego. Hicieron una estatua grandísima para que se le rindiera adoración y se le rindiera pleitesía. Pues nada más estos tres muchachos no se inclinaron. No me pregunte Daniel, por Daniel no estaba ahí. No se inclinaron ni lo adoraron. Y luego fueron con el chisme, porque el diablo tiene gente chismosa. Luego hay tres muchachos que no se postraron ante la estatua, no la adoraron. Tráiganlos. Y cuando están frente a él: ¿es cierto que ustedes no se postraron? No nos postramos y no nos vamos a postrar. Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Un escritor dice que no tenían con qué medir la temperatura, pero el 7 era el número perfecto. Al máximo le está diciendo: caliéntelos, y que Dios será el que los puede librar de mi mano. Y la convicción de aquellos muchachos: Dios nos puede librar, le dijeron. Pero si no nos libra, que te quede claro que no vamos a adorar esa estatua. Dios nos puede librar, Dios nos puede cuidar de una prueba, pero si no nos cuida y nos deja que pasemos en su soberanía, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo poderoso. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Qué especial. Qué momento tan maravilloso. Llegamos a una frase importantísima: tendréis persecución por 10 días. Esta frase tiene 2 interpretaciones y les voy a tocar las 2 para que nosotros nos quedemos con el concepto o el pensamiento de las 2 y que tomemos lo que es mejor. Tendréis persecución por 10 días. Evis L. Carballosa, quien escribe la interpretación del Apocalipsis, o un libro sobre la interpretación del Apocalipsis, es un hombre que está bien versado en la escatología o en la profecía. Y Evis L. Carballosa dice: hay quienes alegorizan la expresión 10 días. La palabra alegorizar quiere decir la están espiritualizando. Eso es lo que está diciendo. Y enseñan el significado de 10 días y lo aplican a las 10 persecuciones imperiales. Es lo que está diciendo. A los 10 emperadores que persiguieron la iglesia primitiva desde antes del 100 de Cristo, como hasta desde antes del 100 después de Cristo hasta el 312 después de Cristo.
más o menos como el 58-60 después de Cristo hasta el 312 después de Cristo. 10 persecuciones imperiales. Pero dice Evis L. Carballosa, dice, lo están alegorizando. Y esto es lo que él dice, pero ahorita trataremos, es otra interpretación. Y fíjese lo que dice. Debe observarse que el texto no habla de 10 días, no habla de 10 persecuciones, sino de una sola. Además, el sustantivo días debe tomarse en el sentido literal. Por supuesto que tampoco es la tribulación o la gran tribulación. 10 viene del griego hemerón deca, eso es 10. El término 10 días, hemerón deca. Dicha frase está en caso genitivo de tiempo, indicando que la persecución no durará 10 días, sino que ocurrirá dentro de un espacio de tiempo. Dice que eso es a lo que se refiere. La duración no es lo relevante, sino lo que sucede. La agresión malvada de Satanás a través de los inconversos, creyentes inconversos de Esmirna, junto con la intolerancia de los judíos. Se cree que murió el pastor Policarpo. Tendréis persecución por 10 días. Les van a echar a la cárcel, van a matar a alguno de ellos. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Y se cree que Policarpo murió en el año 155 después de Cristo. Por eso la persecución, le dije, fue más o menos del 68 al 312. Y Policarpo, el pastor de la iglesia de Esmirna, en esa persecución de muerte y que los iban a encerrar, murió más o menos en el año 155 después de Cristo. Escuche esto. Sábado 23 de febrero del año 155 después de Cristo, Policarpo, obispo de Esmirna, fue quemado con leña verde. Fue en el tiempo de los Juegos Atléticos. La ciudad estaba abarrotada por las competencias que había en aquel lugar. Y toda la gente estaba excitada y había un no sé qué en ese ambiente. Pero de lo que sí estoy seguro es que Satanás y los demonios demandaban la muerte del obispo o del pastor Policarpo, de esa congregación de creyentes fieles de Esmirna. De pronto surgió un grito de toda la turba que había asistido a esos Juegos Atléticos: mueran los herejes, busquen a Policarpo, pastor de la iglesia, para que lo matemos. Seguramente que Policarpo podría haber escapado, porque ya Dios le había advertido a través de una revelación en sueño que él moriría quemado. Él vio en sueño, mientras dormía, que su almohada en la que estaba recostada, su cabeza ardía en llamas. Al despertarse dijo a sus discípulos y a los creyentes de la iglesia de Esmirna: voy a morir, Dios me ha revelado que moriré quemado. Por eso le digo, podía haber escapado. Hay sueños que vienen del cielo y hay otros sueños que no vienen del cielo, son frijoleros, o vienen de una chuletota que se cenó antes. La única manera de guiarnos es que los sueños o esa revelación tiene que someterse a la luz de las Escrituras. Hay creyentes en las iglesias que todas las decisiones las toman porque sueñan, bajo los sueños. Y la mejor manera de que el creyente se dirija y la iglesia se dirija es la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Pero Dios le reveló y seguramente que podía haber escapado. Un esclavo declaró, bajo la tortura que le aplicaron, dónde se encontraba Policarpo. Así que fueron a donde se encontraba y lo arrestaron y lo pusieron a su disposición. Todo lo que él quisiera comer, pues lo iban a ejecutar. Él, a cambio, les pidió que le dieran oportunidad de orar 1 hora. Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna, era muy apreciado y respetado. El capitán de la policía no quería que Policarpo muriera. Así es de que en el corto viaje intentó convencerlo y persuadirlo y le dijo: ¿qué tiene de malo decir que César es el Señor y ofrecer sacrificio y salvar tu vida? Lo respetaba, lo quería. Pero Policarpo era inamovible en sus convicciones, su consagración y su santidad para con Dios. Para él, el único Señor
se llama Jesucristo. Cuando entró en la arena del circo, vino una voz del cielo que le decía: sé fuerte, Policarpo, no claudiques, porque tú serás el abanderado de la fe. El procónsul le dio a escoger entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César. A lo que Policarpo le contestó: durante 86 años he servido a mi Señor y a mi Salvador y a mi Dios, y nunca he sufrido ningún desprecio, nunca me ha pagado con un mal. ¿Cómo crees que le voy a negar? ¿Y cómo crees que lo voy a cambiar por otro Dios? El procónsul le amenazó con quemarlo en la hoguera con leña verde. Lo que Policarpo replicó: tú me quemas con el fuego que arde solo por un momento y se sofoca y se extingue enseguida, pero tú no conoces lo que le espera a los malvados en el castigo eterno, en el fuego que nunca se consume y nunca se apaga. ¿Qué esperas? Venga, haz lo que tienes que hacer. Un tumulto de gente llega de todas partes trayendo brazadas de leña verde, y como si esto fuera poco, a los judíos no les interesaba quebrantar el Shabbat, porque ellos fueron los primeros que traían las primeras brazadas de leña verde para quemar a Policarpo. Y gritando eufóricamente: mueran los herejes. Cuando intentaban atarlo al patíbulo, Policarpo les dijo: déjenme así. El Dios que me va a dar fuerzas para soportar el fuego también me ayudará para no tratar de quitarme del fuego. Y lo quemaron con leña verde al pastor de Esmirna. Tendréis persecución por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Hay creyentes en el siglo XXI que el temple jamás de los jamases es como el de Policarpo. Hoy en las iglesias tenemos creyentes enclenques y débiles, que por problemas a veces entre las familias dejan de buscar al Señor o se cambian a otra iglesia. No es la cárcel, no es la muerte, son problemas, y hay que enfrentarlos con sabiduría y con aplomo. Donde quiera hay problemas. Los problemas en las iglesias son recurrentes porque están compuestos por gentes humanas que hemos sido redimidos. Entonces, esto es interesantísimo lo que encontramos aquí. La otra interpretación, escuche esto. La otra interpretación de tendréis tribulación por 10 días. La declaración de la palabra día no se refiere a un periodo determinado de 24 horas. Más bien es un periodo de tiempo indeterminado. Lo que sí podemos decir es que Esmirna representa a las iglesias perseguidas, más o menos desde los años 68 después de Cristo hasta el 312. Los emperadores que persiguieron no exactamente a la iglesia de Esmirna, pero a la iglesia primitiva fue Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Diocleciano y Constantino, y todos ellos con detalles muy agresivos. Les leo solamente lo que hizo Nerón. Mató a su mamá porque tenía a la mujer mucho poder, y mató a una hermana, y mató a mucha gente, pero luego se fue contra los cristianos. Los mártires de los cristianos fueron innumerables, una muchedumbre ingente, según lo dice Tácito. Les hizo morir entre los tormentos, y fíjese lo que hizo entre los tormentos: crucificados, arrojados a las fieras en los anfiteatros, envueltos en pieles de animales, eran arrojados a los perros para que se los comieran, convertidos en antorchas vivientes. Le vuelvo a mencionar: desde Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, Valerio, Diocleciano, hasta Constantino. Me voy con Constantino. Constantino no persiguió la iglesia, declaró que la religión del pueblo debería de ser el cristianismo, y no persiguió a la iglesia, pero metió el mundo y metió el paganismo a la iglesia.
y le hizo más daño que cuando había persecución. Porque cuando el diablo declaró la persecución abiertamente contra los primeros cristianos, la convicción y la fe de aquellos era férrea, era fuerte hasta la muerte. Pero cuando el mundo y el paganismo se metió en la iglesia, le hizo mucho daño y trastocó a la iglesia. Y le menciono lo siguiente: por eso es que históricamente la iglesia romana dice que ellos fueron la iglesia que Dios fundó. Sí, históricamente 312, 313 es cuando Constantino dijo: el cristianismo es la religión del pueblo. Pero es cuando en el 315 a las imágenes les dieron el nombre de santos. Se metió el paganismo. Por eso es que hoy la iglesia tradicional dice: es que es la iglesia que fundó Cristo. Sí, pero se metió el mundo, se metió el paganismo. Y por eso es que la palabra del Señor y Dios mismo, cuando nos salva a los creyentes, incluso hay cosas que no están reguladas aquí, pero que el Espíritu y Dios y la ley del Espíritu viene y nos dice a ti y a mí: es que eso no me agrada, es que eso no está correcto y no está escrito, y dejamos de hacerlo. Y no es el pastor, y tampoco es el templo, y tampoco son los diáconos, es el trato de Dios. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús para siempre. Esa fue la persecución fuerte, pero la iglesia permaneció. Por eso es una de las iglesias que se habla y que el Señor, nuestro Dios, allí en el Apocalipsis, no le reprochó nada, no le condenó nada. A mí me gustaría que nosotros, el Monte de los Olivos, fuéramos así, una iglesia ejemplar en la convicción, en la consagración, en la santidad, en la vida de oración, que Dios no nos reprochara nada. Un ejemplo para las demás iglesias en la ciudad, una iglesia bendecida. Me gustaría, y lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Voy a tratar el último punto, punto número 5, la promesa. El último enunciado del verso 10: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Verso 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El verbo sé viene del griego inou, y fíjese lo que significa: seguiré, o sugiere la idea de continuidad. Hay que continuar. Sé fiel hasta la muerte. Continuidad. Las personas que se destacan, las personas que logran lo que se proponen, son los que tienen persistencia, perseverancia, los que continúan. En esta ocasión, esa palabra sé, del griego ginou, y significa seguir la idea de continuar firme, pase lo que pase. Continúa siendo fiel, incluso hasta el punto de la misma muerte violenta. La promesa del Señor: yo te daré la corona de la vida, se refiere a un galardón. Era muy característico en los Juegos Atléticos. Esmirna era la sede de los Juegos Atléticos de aquellos tiempos, y era muy característico las coronas de laurel, los adornos de laurel, que era lo que les daban a los ganadores. Pero en esta ocasión el Señor Jesucristo habla de la corona de la vida. Incluso la palabra corona viene del griego estéfanos y se refiere a un collar de laurel que era característico para los atletas de Esmirna. Cuando se habla sé fiel, habla de que hay que hacer un esfuerzo, hay que pagar una disciplina, hay que tener una disciplina, hay que pagar un precio, e incluso a veces hasta la misma muerte. Si usted se fija la vida que llevan los deportistas y los que participan en las competencias, en las olimpiadas, es una vida muy disciplinada en su alimentación, en su dormir, en el ejercicio. Así es de que habla de una continuidad, de una permanencia, de una disciplina, de un sacrificio, incluso a veces hasta la misma muerte, porque hay atletas que han muerto en una competencia de un infarto. Y aquí en esta ocasión está muy relacionado, porque la carrera cristiana para los creyentes de Esmirna representaba luchar contra todo
los inconversos de Esmirna y contra los intolerantes judíos, es decir, contra mismo Satanás y los demonios que estaban detrás de aquella gente. Todo aquel que lucha, Pablo fue lo que dijo en la 1 Corintios, el capítulo 9, el verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, la corona de la vida. Los premios que Dios tiene, porque Dios tiene premios en el cielo. Y habla por lo menos, si mal no recuerdo, de 4 coronas. Premios que tiene para todos los que estamos aquí redimidos. Porque aparte de darnos la bendición que un día estemos con Él en su presencia, hay premios, hay galardones. Siempre en esa metáfora, en esa gran declaración de una metáfora o de una analogía, la vida del creyente siempre se ha tipificado como la vida de un atleta. Es una analogía, es una metáfora. Y habla de coronas y habla de galardones, habla de premios que vamos a recibir allá en la presencia del Señor. Le voy a invitar para que leamos la palabra del Señor. Pues Apocalipsis 2:10 ya lo leímos, pero ¿qué tal? ¿Qué le parece si vemos Santiago 1:12? Vamos a ver las coronas. Esta es la primera, la misma que habla Apocalipsis, Santiago 1:12. Feliz el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la número 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 8. Y usted va a identificar cuál corona hay aquí. Este es el segundo galardón. Segunda de Timoteo, capítulo 4, el verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. La corona de justicia es para los que estamos aquí. Primera de Pedro, capítulo 5, el verso 4. Y usted va a descubrir de cuál corona habla aquí. Primera de Pedro 5, 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Incorruptible de gloria. No se compara. No hay ningún premio, ningún galardón, ninguna medalla de oro, de plata, de bronce que se equipare a esa recompensa. Primero de Corintios capítulo 9 verso 25. Primero de Corintios 9, 25. Y usted va a encontrar aquí esa corona. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. No se compara, jamás. En esta vida puede ser que la lealtad del creyente a Dios le traiga una corona de espinas. ¿Acaso no te has preguntado más de una vez por qué los malvados al parecer siempre les va bien? ¿Por qué son los malvados los que siempre tienen el control de todas las cosas? ¿No te has preguntado? En todos los ámbitos. Fíjate bien esto, escucha bien esto. En esta vida puede ser que la lealtad de los creyentes a Dios les traiga una corona de espinas. ¿Acaso no te has preguntado más de una ocasión por qué a los malvados al parecer siempre les va bien o mejor que a los creyentes? ¿Por qué son los malvados los que siempre tienen el control de todas las cosas y siempre se salen con la suya o salen en triunfo? ¿Por qué sufren los justos? Pero al final nosotros recibiremos la corona incorruptible, la corona del triunfo y la corona de la bendición. Y todos ellos que aquí en la tierra al parecer son, aunque no son cristianos, al parecer son a los que mejor les va. Y en todos los ámbitos, en política, en comercio, en negocios y a veces hasta dentro de los ámbitos religiosos, a los malvados al parecer siempre es a los que mejor les va y siempre es los que al parecer tienen el control y los que se salen con la suya y como que les va bien. Pero quiero que veas esto: al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Pues esos que al parecer les va bien siempre en la vida, en todo lo que hacen, esos que siempre al parecer tienen el control de todo y tienen el dominio de todo,
Pero fíjese, al que venciere, usted y yo, no sufriremos daño de la muerte segunda. Leemos Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 15, para que vea la gran victoria que tenemos. A esos que al parecer son los que tienen el control de todas las cosas y que al parecer siempre les está yendo bien en todo lo que hacen. ¿Y por qué siempre les va bien a ellos? ¿Y por qué sufren los justos? Fíjese lo que dice Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:14, nos regresamos. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La palabra muerte, en su significado llano y simple, es separación. Separación definitiva de Dios, y van a estar en el lago de fuego, donde el gusano de ellos nunca se muere y el fuego nunca se apaga. Parece que aquí les va bien, parece que tiene el control, parece que nunca les va mal. ¿Y por qué la iglesia? ¿Por qué sufren los justos? Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, de la muerte segunda. Entonces, estamos en victoria. Voy a invitar al grupo, háblenle al grupo. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Estamos en el lugar correcto, estamos haciendo lo correcto, aunque parezca que los malvados tienen el control de todo y que siempre les va bien en la política, en el comercio y dentro de los asuntos religiosos también. Parece que a los malvados siempre salen con la suya y son a los que les va bien. No, al final les irá mal y a nosotros nos irá bien. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Dale palmas al Señor en estos momentos. Sea bendecido el nombre de Dios. Dios está con nosotros. Qué especial es estar en Dios y que Dios esté con nosotros. Vamos a escuchar esta alabanza, el coro de esta alabanza que entonaban, y luego con el himno, su fidelidad es grande. Yo sé que Dios ha hablado a tu entendimiento y le ha hablado a tu alma, y yo sé que tú y yo estamos bendecidos en esta mañana. Estamos en victoria. A alguien esta semana, en estos días, el diablo le ha apachurrado y ha trastocado su autoestima y le ha dicho que no vale nada. Pues tú vales oro, porque eres hijo de Dios, porque tienes el sello de Dios en tu vida, porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y porque a pesar de todo has luchado. Te ha puesto trabas, te ha puesto tentaciones, te ha puesto obstáculos, y estos últimos días ha hecho añicos tu razonamiento y tu autoestima, y te ha pegado por ahí haciéndote creer que no vales nada, que no significas nada. Recuerda, somos hijos de Dios, tenemos el sello de Dios, tenemos la marca de Dios en nuestras vidas. Alguien dijo, tenemos el ADN del cielo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Adora al Señor. Allí donde estás, ahí está el Espíritu Santo, ahí va a pasar Dios ministrándote, porque Dios está con nosotros esta mañana.